Bien, en este pequeño vídeo vamos a ver cómo poder comunicar el PLC Sin Advance con el Factory sin necesidad de plantilla. Es decir, cuando nosotros hacemos uso de este simulador, no es necesario el uso de una plantilla. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es sobre un proyecto de TIA Portal, eh, traernos un dispositivo, en este caso un 1500, puesto que sabemos que el PLC Sin Advance no nos simula los 1200, y dentro de que nos vamos a traer un 1500, en este caso para el ejemplo nos vamos a traer solo una CPU, sin entradas ni salidas. Es decir, nos vamos a traer la CPU normal, la más baja, la 1511, y con la CPU en el proyecto va a ser necesario hacer dos configuraciones para que pueda funcionar. Por un lado, la primera de las configuraciones que vamos a tener que hacer es sobre el árbol del proyecto. Vamos a esperar a que se traiga el dispositivo. Y esa primera configuración que decíamos sobre el árbol del proyecto, con botón derecho propiedades, nos vamos a la protección. Y aquí tenemos que tener habilitado el permitir la simulación al compilar los bloques. Esto realmente no es que sirva para comunicar el PLC Sin Advance con el Factory, sino que sirve para que TIA Portal pueda cargar el programa de control que tenga sobre el PLC Sin Advance. La opción que sí que nos va a tener que permitir poder hacer la comunicación, esa sí que es propia del dispositivo, tiene que ver con los mecanismos de conexión. Es decir, aquí sí que es necesario activar el put and get. Como utiliza un protocolo para comunicarse, en este caso el Advance, con el Factory, pues lo hace a través de ese conjunto de instrucciones que necesitan poder ser permitidos o escritos en red. Es decir, con estas dos opciones, nosotros ya podríamos cargar directamente sin programa ninguno, simplemente para probar que funciona la comunicación, podríamos cargar la compilación de hardware y software que tengamos sobre el PLC Sin Advance. En este caso, antes de cargarlo, arrancaremos el PLC Sin Advance y con el arrancado tendremos que fijarnos la opción de Virtual Adapter Ethernet y simplemente poniéndolo en local, no hace falta ponerlo en Ethernet, arrancar una instancia. Como ya tengo alguna instancia o tendréis alguna instancia ya creada, si no se crearía poniendo un rango de red válido, una IP y una máscara de red. Voy a arrancar la instancia que ya tengo en este equipo y que la tengo denominada como PLC. Y cuando realmente esté creada, vemos que se ha creado en esa dirección. Lo que vamos a hacer antes de volcarle el programa es simplemente seleccionar la tarjeta que vamos a emplear. Vamos a emplear en todo momento la tarjeta virtual del PLC Sin Advance. ¿Vale? O sea, esto no puede estar en otra opción que no sea esta. Y una vez de que lo tengamos en esa opción, simplemente buscamos los PLCs que encuentra. En este caso tenemos uno, nos encuentra uno y realizamos la carga en él. Al realizar la carga en él, que no tenemos programa de control, recordemos, vamos a ponerlo en run, el módulo, de forma que este se podrá parpadear hasta que se quede fijo. A todos los efectos, el PLC Sin Advance nos va a simular un PLC real. De forma de que al simularnos ese PLC real, nosotros cuando vamos a Factory, ahora tenemos el Factory aquí arrancado, nos iremos a Archivo Drivers y en Drivers aquí ya no tendremos que elegir nunca el PLC Sin. Tendremos que elegir siempre el S7 1200-1500. Tendremos que elegir como si fuéramos a comunicarnos con un PLC real. Al decir que nos vamos a comunicar con un PLC real, aquí es necesario establecer una serie de configuraciones. En concreto, la configuración que vamos a elegir es que vamos a utilizar un 1500, puesto que el PLC Sin Advance no simula otro que no sea un 1500. Vamos a poner la IP que está utilizando
nuestro PLC, que es esta que tenemos nosotros definida aquí, y qué tarjeta de red estamos utilizando para la comunicación. Nosotros estamos utilizando en todo momento esa virtual. No confundir, que aunque lo estamos haciendo y lo vamos a hacer sin plantilla, no confundir con utilizar ninguna de las otras tarjetas. ¿Vale? Tenemos que utilizar siempre esta. Una vez de haber seleccionado esa tarjeta y haber seleccionado el tipo de dato en Word, lo único que nos queda ahora es marchar atrás y darle a conectar. Al darle a conectar, vemos que tarda bastante menos tiempo de conectar que con el PLC SIM normal y sale automáticamente el visto. Dicho esto, ya tendríamos la comunicación y podríamos hacer uso del PLC SIM Advance, pues por ejemplo, como nos va a tocar para hacer el uso del bloque tecnológico del PID, tanto para el control de nivel como de caudal, lo que nos va a evitar que no tengamos ningún fallo es que, aunque no estamos utilizando plantilla para la comunicación, la forma de comunicarse no nos va a permitir utilizar unos offset demasiado elevados. Entonces, por seguir con la dinámica de funcionamiento que teníamos con el PLC SIM normal, vamos a utilizar siempre las entradas y salidas analógicas como las 30, mientras que las entradas y salidas booleanas pues seguirán siendo la 0. De esta forma vamos a poner simplemente un byte y aquí 4 entradas, 4 salidas. Veremos que la CPU que se nos queda pues tiene ese byte de entradas y salidas y tiene esas 4 entradas analógicas y salidas analógicas. Y en principio simplemente guardando la precaución de la configuración de dispositivos y aquí el permitir la simulación de compilar los bloques, simplemente guardando esa precaución a través del PLC SIM Advance y sin necesidad de plantilla. Vemos que ahora el main no tiene plantilla, no tiene nada, no es necesario el FC9000 que nos proporciona Factory para cuando se utiliza el PLC SIM normal, ¿vale? Ahora ya no es necesario, pues simplemente se configura aquí esa conexión.